Entonces, otra cuenta que quiero obtener es la sección 5.8, que se llama entropía y energía interna. Interna, la entropía y la energía interna. Esta es la página 171. A lo mejor algunos de ustedes dijeran, bueno, pues ¿para qué venimos a la reunión si nos va a recetar el RAVE? Pero en el RAVE no hacen todos los cálculos, ¿eh? En el RAVE, si lo revisan, ya se los mandé ayer, si lo revisan, están algunas partes, pero no está todo el cálculo. Entonces vamos ahora a considere que la temperatura y el volumen de una sustancia considere que la temperatura y volumen de una sustancia son variables independientes. Entonces estoy pensando en una función que solamente va a depender del volumen y de la temperatura. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, cualquier función que yo proponga para este sistema depende de volumen y de temperatura. En particular, la entropía va a estar dada como una función de volumen y de la temperatura, ¿verdad? La entropía va a estar dada como una función de volumen y de temperatura. Entonces, quiero calcular el diferencial de la entropía. Quiero calcular la diferencial de la entropía. Está ahorita en la reunión Eduardo Cisneros. ¿Estás en la reunión, Eduardo? ¿Eduardo Cisneros está? ¿Mande? ¿O Julio Enrique Rosaldo está? Sí, doctora. ¿Es Julio? ¿Eres Julio? Sí. Julio, ayúdame, por favor. ¿Qué cosa es el diferencial de la entropía? Es una función de dos variables. ¿Cómo lo voy a escribir? La parcial de B. ¿Mande? La parcial de B respecto de... No, de la... Ah, de la... Es que no veo bien. Déjeme cambiar de pantalla. Ajá. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Qué te quedaría? Es la parcial del volumen respecto de... No, tu función es entropía. La entropía es función de volumen y temperatura. Entonces, si tomo el diferencial de la entropía, ¿qué te debe dar? ¿Qué te debe dar? Debería de ser... ¿Mande? Casi no te oigo, mande. La parcial de la entropía respecto al volumen a temperatura constante. Ajá. Y del otro lado la parcial de la entropía respecto a la temperatura a volumen constante. Ajá. Sí, está bien. Entonces,
Entonces, nuevamente, Rosaldo, ¿qué me debería de quedar? La parcial de la entropía respecto del volumen. Acá le pongo diferencial de, Volumen. ajá, si tengo volumen, ¿qué debo poner acá? Temperatura. Sí, y la otra me quedaría. Entropía respecto del tiempo. Temperatura. A volumen constante. Ajá, eso es lo que me queda. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos la tercera relación de Maxwell. La tienen en sus apuntes. ¿Alguien me puede dictar la tercera relación? Alguien que me haga favor de, o bueno, no sé si esa la calculamos antier. No sé si Ávila Pulido, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Puedes ver la tercera relación? Sí, es la derivada parcial de la entropía respecto al volumen a temperatura constante es igual a la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Sí, eso es. Entonces, ¿me la puedes volver a dictar, por favor? Ajá. La derivada parcial de la entropía respecto al volumen a temperatura constante es igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es cierto. Entonces, mi capacidad calorífica, volumen constante, yo sé que es la variación de calor entre la temperatura. Eso es la capacidad calorífica. Como estoy a volumen constante, le pongo volumen constante. Como la variación de calor es temperatura por diferencial de la entropía, entonces CB es igual la temperatura por la diferencial de la entropía. Acá le voy a poner derivadas parciales respecto a la temperatura a volumen constante. ¿Están de acuerdo? Sí, no pongo diferenciales exactas, escribo derivadas parciales. De hecho, la puedo escribir la parcial desde acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En esta ecuación, entonces, entonces de acá yo podría decir que es la capacidad calorífica volumen constante sobre la temperatura es igual al diferencial de S con respecto de T. De acá podría yo decir que la variación de la entropía sería igual a la capacidad calorífica volumen constante por temperatura por dt. ¿Están de acuerdo? Y entonces este término lo voy a sustituir en este diferencial, en el diferencial que tengo acá, en esta parte. ¿Sí? Acá lo tengo. Ese es este término. Lo voy a sustituir. Entonces me quedaría ds es igual a la derivada de la entropía respecto de volumen a temperatura constante es igual por dB más este término que encerré en un círculo sería CB sobre la temperatura por dt. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Chicos? Sí, doctora. Bueno, borro esta parte para que no se vea sucio. ¿Y qué me quedaría? Disculpe, doctora. ¿Mande? Tengo una pregunta. A verla. ¿Por qué cuando se sustituye el dq como TDS, la T sale de la derivada parcial? Porque es la definición de la entropía. Esa es su definición.
así se define, esta relación así se define. Esta así se define. Digamos que así defines entropía. Ajá, sí, pero cuando se sustituye en la parte de abajo, la T sale, digamos, del paréntesis. Te digo por qué es su definición. O sea, tú tienes DQ, pero en lugar de DQ es TDS. Entonces, en lugar del numerador, pongo TDS. ¿Sí lo ves? A lo que mi compañero se refiere es que, bueno, al sustituir el DQ, la T no, o bueno, no debería salir así directamente de la derivada, porque aquí estamos derivando respecto a la temperatura. No, porque estoy tomando nada más el numerador. La función del numerador, estoy cambiando el puro numerador por esta relación. Nada más estoy cambiando el numerador. Sí, tenemos que dq es igual a T por ds. Para que la temperatura estuviera dentro de la derivada, tendría que ser dq igual a dts. Claro, lo que me están ellos diciendo es que dq fuera igual a diferencial de T por S. Pero esa es otra cuenta. Si esto lo tengo, yo tendría que dq es igual a dt por S más T por ds. Acá tendría yo dos términos, pero la definición de calor es temperatura por la derivada de la entropía. Así se define, así lo calculan. Y entonces, nada más estoy sustituyendo el numerador. Ok, gracias. Sí, nada más estoy cambiando el numerador, no estoy tomando la derivada. Nada más cambio el numerador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora, de la tercera relación de Maxwell, esta variación de la entropía, ya me hizo favor de dictarme la relación Ávila Pulido, ¿verdad? Me ayudó a dictarme esta relación. La variación de la entropía respecto del volumen a temperatura constante es la derivada de la presión respecto de temperatura a volumen constante. Esta la voy a sustituir acá. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la derivada de la entropía es igual a la derivada de la presión respecto de la temperatura, volumen constante por dB, más capacidad calorífica, volumen constante por temperatura por dt. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, esa relación es correcta y esta es la ecuación 5.8.4 del RAIF. Sí, esta. Ahora, me voy a regresar a lo que es la capacidad calorífica volumen constante, esta ecuación. ¿Sí? Yo sé que es la derivada, capacidad calorífica volumen constante es la temperatura por la derivada de la entropía con respecto de la temperatura volumen constante. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar esta ecuación y derivarla con respecto del volumen. ¿Sí? Voy a subir un poco la hoja. Si quieren copiar esta parte y ahorita continúo. Si quieren, si me hiciera favor de copiarla y ahorita continúo.
Ustedes me dicen, ¿eh? Me voy a pasar un segundito a la grabación para detenerla. En lo que ustedes van anotando.